somos el equipo número 5 y el tema del cual vamos a hablar es la práctica número 1, mediciones de longitudes con el vernier y el palmer. El objetivo de esto es aprender a medir diferentes objetos y obtener diferentes medidas de manera exacta. El primer instrumento que vamos a utilizar es el vernier. El vernier consta de una parte fija que se llama regleta y una parte móvil llamada cursor. Esta parte que ven aquí se utiliza para medir profundidades, tales como esta, para medir profundidades. Después puede medirse también lo que es la longitud de un objeto y este que ven aquí, por ejemplo, si lo quieren tomar en centímetros, vamos a hacer lo que es esta línea para que nos dé exactamente la medida. Y la línea de arriba son las pulgadas. Igual esta línea nos da la medida exacta de lo que tenemos, del objeto o de diferentes tipos de cosas que estamos midiendo. Muy bien, esta es un palmer. El palmer es utilizado para mediciones mucho más pequeñas, en milímetros, ya sea una pastilla o cosas muy pequeñas. Por ejemplo, se da lo que es exactamente la presión y después se fija exactamente en dónde cayó el centímetro. Dependiendo de esto se van a dar las diferentes medidas y partes de lo que es el palmer son el lucillo móvil, el tambor, las partes graduadas y el tornillo de aproximación. Los instrumentos que vamos a utilizar son un resistor, calculadora, el vernier, el palmer, unas llaves, un anillo, un borrador, una engrapadora, una lapicera, lapicero, lápiz, un tubo de ensayo y otro de diferente medida, un plumón, una moneda del pez, dos vasos de precipitado de diferentes medidas, un transportador, una credencial y otro anillo. Se pone el objeto a medir y el tornillo se empieza a girar hasta llegar a la medida correcta. Bueno, pues aquí mis compañeras haciendo el cálculo, sacando el promedio de todas nuestras medidas y nuestra otra compañera midiendo un vaso de precipitado, la profundidad. Y en esta tabla estamos haciendo nuestras anotaciones. Un milímetro con 1.6. Ahora veamos el grosor de una calculadora. Bueno, sí, bueno, no. ¿Cuál es tu respuesta? Mariana, ¿cuánto ves? Préstalo de esta. ¿Ya me dice la grapadora? Bien, de la práctica número 1 puedo concluir que el vernier, tanto el palmer, son instrumentos de medición precisa. La diferencia entre ellos es que el vernier consta de pulgadas y centímetros y el palmer es utilizado más que nada para cosas milimétricas, para medir cosas milimétricas. En esta primera práctica yo puedo concluir que el vernier
se utiliza para medir objetos un poco más grandes, ya que al realizar nuestra práctica, al medir cada uno de nuestros objetos, era más fácil medir con el Palmer objetos mucho más pequeños, y ya que si queremos tener alguna medida más precisa, podemos recurrir mejor al Palmer, ya que este se trabaja en milímetros, y el vernier, por lo contrario, en pulgadas y centímetros. El vernier y el Palmer son utilizados para medir longitudes pequeñas. El vernier graduado en centímetros y pulgadas, mientras tanto el Palmer en milímetros. Son instrumentos de precisión que sirven para obtener longitudes exactas. Bueno, de acuerdo a la práctica realizada, llego a la conclusión de que tanto el vernier o Palmer son instrumentos de mediciones precisas. La única diferencia es que el Palmer se utiliza para medir cosas o objetos que requieren de una medición milimétrica y el vernier son para cosas un poco más grandes. En este caso ocupamos las pulgadas. En conclusión, el vernier y el Palmer son utilizados para medir objetos pequeños. El vernier es utilizado desde en centímetros o pulgadas, mientras que el Palmer solo puede ser utilizado en milímetros o en centímetros, pero muy pocos.